hoy aquí, así que aquí estamos. Es un privilegio poder estar aquí, estoy muy contento. Así que nada, bueno, para entender un poco de lo que vamos a hablar hoy, vamos a empezar desde el principio del todo. Quiero que leamos Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Voy a leer la Reina Valera y dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Vale? Esta es una historia que todos hemos escuchado, creyentes, no creyentes, dentro de la iglesia y fuera, ¿no? Pero hay muchas cosas que me llaman la atención, y ahora veremos por qué quiero empezar por aquí. El Señor había creado el paraíso más maravilloso que nos podamos imaginar, que era el Edén, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es que le dio una orden a Adán que era para que lo labrara y lo guardase, ¿no? A veces nos imaginamos a Adán ahí tumbado en una hamaca con una piña colada, pero realmente el trabajo es algo bueno y desde antes el Señor ya lo puso ahí, ¿no? Entonces surge el foco de lo que quiero hablar está en el árbol, ¿no? Dice que le dijo el Señor a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y normalmente a la gente le surgen dos preguntas respecto a esta historia o respecto a este árbol, si ponemos el foco en el árbol, ¿vale? Lo primero de todo es: ¿por qué estaba el árbol ahí? Es una pregunta que yo siempre me hacía de pequeño, cuando no entendía muchas cosas, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué estaba el árbol ahí? No tiene sentido, si todo lo que Dios había creado era bueno, y es verdad. Ahí, no sé si habéis visto los vídeos de Ángel Rodríguez, que evangeliza en la calle, un tipo que tiene barba así, en Bilbao, que por cierto lo hemos entrevistado en el canal de Ninguna Vergüenza. Y estaba evangelizando a una persona, y la persona le decía, claro, pero lo típico, pues si Dios es bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? Y decía, ¿por qué Dios puso el árbol que era malo en el huerto? No tiene sentido. Para que todo hubiera sido perfecto, pues que todos los árboles hubieran sido buenos, ¿no? Y la siguiente pregunta que la gente se hace, entonces, ¿qué problema tenía el árbol? ¿Sería que el árbol tenía un fruto venenoso que te lo comías y te morías? ¿Sería que le dabas un mordisco al fruto y te volvías pecador automáticamente? ¿No? Pero realmente el árbol no tenía ningún problema. No había ningún problema con el árbol, ¿vale? El árbol no separó al hombre de Dios. Ese no es el enfoque del problema que hubo. El enfoque está en el pecado. Está en que Dios había dado una orden. Y a veces vemos el pecado. Cada uno lucha con unos pecados distintos, y a veces vemos el pecado como la acción en sí, ¿no? Como la mentira, la fornicación, el adulterio, pero el pecado verdaderamente empieza cuando es una actitud del corazón en la que yo le digo a Dios: yo soy independiente de ti, Señor, yo no te necesito y yo solo puedo. En ese momento, ese es el origen del pecado. Ahí empieza todo. Todo lo demás, lo que viene después, son consecuencias. Pero a veces nos centramos en ese acto en sí, ¿no? Pero es una actitud es la actitud que yo tomo frente a Dios para decirle: hey, Señor, yo soy independiente de ti, no te necesito, ¿vale? Ahí es cuando empieza el pecado. Y en el momento en el que Adán y Eva tomaron esa decisión de desobedecer a Dios, de todas las opciones buenas que tenían, pues ellos decidieron comer del árbol, ¿no? Y hay un concepto que se llama las 4 rupturas, que me gusta mucho porque explica muchas cosas de hoy en día, de cómo estamos, quizá explica cosas de cómo te sientes, de problemas que puedes estar teniendo en tu familia. Y es que en el momento en el que el hombre muere, llamando a muerte espiritual, en el momento en el que el hombre se separa de Dios, se producen 4 rupturas en el capítulo de Génesis 3, que no lo vamos a leer. Pero la primera ruptura es la ruptura de la relación del hombre con Dios. En el momento en el que ellos comen, la relación entre Dios y el hombre se rompe. ¿Qué más se rompe? Se rompe la relación con ellos mismos, la relación que yo tengo conmigo mismo. Aparecen sentimientos que antes no estaban. Aparece el miedo, aparece la vergüenza. Ellos antes caminaban desnudos por el jardín, dice la Biblia que no se avergonzaban. En el momento en el que pecan, aparece la vergüenza, aparece la culpa, cosas que antes no estaban. ¿Qué siguiente ruptura hubo? Entre ellos.
Ellos se empezaban a echar el uno la culpa al otro. No, pero fue ella que me dijo, no, pero fue la serpiente. Se rompió la relación que tenían entre ellos. Y la cuarta relación que se rompió fue la relación que tenían con el entorno. Ellos estaban ahí con un diseño que Dios había dado, le había dicho a Adán, que labrara el huerto, que lo guardase, ¿vale? Y esa relación también se rompió. Entonces, el problema, obviamente, no era con el árbol, sino era con la decisión, ¿vale? Porque como digo, el jardín estaba lleno de opciones y todas buenas. O sea, no me puedo imaginar cuántas opciones realmente había, pero me puedo imaginar que todas eran buenas. Le contaba a mi familia que hace unas semanas que estuvimos en Colombia y descubrí frutas que no había visto en mi vida. Me llevaron a un mercado y a escoger, y les pareció como buena idea que yo hiciera un catering de frutas que nunca había probado. Y probé a lo mejor 15 frutas distintas que no había visto en mi vida, ¿vale? Para mí eran frutas de una película de Parque Jurásico, que colores, texturas, las abrías y no sabías qué iba a haber dentro, ¿vale? Y era increíble. Yo digo, ¿qué habría en el Edén? Porque, o sea, tendría que haber una variedad increíble, ¿no? Ahora, de todo lo que había, pues Adán y Eva decidieron comer del que estaba prohibido, ¿vale? Ahora, yo quiero que nos hagamos una pregunta hoy, que es, ¿cuál crees que es la actividad espiritual más importante que tenemos como cristianos? Esta respuesta, el primero que responde, no sé si habéis visto la película de Ratatouille, el ratón este que va con el chef que lo va manejando. Yo siempre me imagino que todos tenemos un mini fariseo dentro que nos va manejando así, ¿vale? Y para responder y para actuar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, mi mini fariseo me dice, ¿cuál es la actividad espiritual más importante? Orar. Y otro te puede decir, no, ayunar creo que es la actividad espiritual más importante. O darle al prójimo, amar al Señor con todas tus fuerzas, ¿no? Y tenemos como esas típicas respuestas. Ahora, creo que la actividad más importante y espiritual que hace el ser humano es decidir. La Biblia está llena de decisiones trascendentales, de personajes que tuvieron que tomar decisiones por aquí o por allá, como la primera de todas, que fue la que tomaron Adán y Eva, ¿vale? Ellos decidieron comer del fruto. Y quiero que leamos Deuteronomio 30:15. El Señor dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Porque el Señor quiere que nuestro amor para con Él sea verdadero y sea de nuestra elección. Si tú no pones nada para escoger, el amor que surja de mí hacia ti no va a ser ni bueno ni verdadero porque no lo estoy escogiendo, porque todo es bueno. Por eso el Señor puso eso, para que tú y yo podamos tomar la decisión verdadera de quererle a Él. El Señor nos da el libre albedrío, dice en Deuteronomio, yo pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, ¿vale? Y en la Biblia hay 1.000.000 de historias. Vemos la historia de José y sus hermanos. José tuvo que tomar la decisión y decidió honrar a su familia, ¿vale? Decidió perdonar. Vemos a David. David tuvo que tomar muchísimas decisiones. Tomó una decisión con Betsabé, que no fue la correcta, pero luego vemos cómo David tuvo la oportunidad de matar a Saulo en aquella cueva y tomó la decisión correcta, ¿vale? Cada vez que empieza una nueva historia de un rey en la Biblia, vemos, y el rey tal, y hizo lo bueno ante los ojos del Señor, o hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Vemos la Biblia plagada de decisiones, ¿vale? Y desde el momento en el que yo me despierto por la mañana, mi primera decisión es posponer la alarma o levantarme de la cama. Nos encontramos haciendo decisiones todo el rato, ¿vale? Yo soy el fruto de una decisión que tomaron mis padres, ¿vale? Ahora, siempre escuchamos en la Biblia y muchas promesas y muchos versículos, ¿no? Que el Señor nos libra de todo. Vamos a leer Salmos 121, del 7 al 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y como este salmo, hay 1.000.000 de versículos, de promesas de Dios, que el Señor nos guarda de esto, el Señor nos libra de lo otro, ¿vale? Pero no he visto ningún versículo que te diga que el Señor te va a librar de las decisiones, de la elección que cada uno tenemos que hacer. Eso nos toca a nosotros. El Señor pone delante de nosotros la vida y el bien, y la muerte y el mal, ¿vale? Entonces, decidir es una actividad tan espiritual como lo puede ser orar
como puede ser ayunar, como puede ser dar al prójimo, ¿vale? Como puede ser venir a la iglesia. Porque todas esas cosas primero tienes que decidir hacerlas, ¿vale? Y muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, decisiones más importantes, decisiones menos importantes, el temor o el miedo puede jugar un papel muy importante en hacia qué lado de la balanza me voy a decantar, hacia qué decisión voy a ir, ¿vale? Porque hoy en día todo el mundo se mueve por temor, el dinero se mueve por el temor, por el miedo, los votos, ¿vale? Todo absolutamente se mueve por el temor. Y cuando ese temor está en nuestra vida y es el temor incorrecto y hacia las cosas incorrectas, probablemente terminemos tomando la decisión que es incorrecta, ¿vale? Ahora, ¿cómo actúa el temor en nuestras vidas? En cada persona puede ser diferente. Quiero contaros una historia. Yo vivo en una finca en Madrid, en la iglesia que tenemos en Madrid, y el año pasado nos intentaron robar 3 veces, las mismas personas, ¿vale? No tiene ningún sentido, pero sucedió, ¿vale? Entonces esta gente llegaba con el coche y estampaban la puerta, porque era una puerta, era muy endeble, ya la hemos cambiado, ya pueden volver, que no van a hacer nada. Y entraban con el coche, reventaban la puerta y entraban en la finca. En cuanto entraban y nos veían, se volvían a ir, venían así como encapuchados, y daba mal rollo, la verdad, sí, cuando lo veías, porque pasó 3 veces, entonces nos dio tiempo como a vivirlo bastante bien. Entonces, en una de esas llegaron los ladrones, reventaron la puerta con el coche, entraron en la finca, de repente salió el perro, empezó a correr para arriba y para abajo, ladrando, loco. Aparecieron mis compañeros de trabajo, Dan y Dani, y corrían también, y uno se quedó así sin habla, el otro les insultaba, y era como de repente apareció un caos, duró 10 segundos, porque ellos a los 10 segundos, en cuanto nos vieron, se dieron la vuelta con el coche y se fueron, ¿vale? Ahora, en ese momento a todos nos entró el miedo, ¿vale? A todos nos entró el temor, pero cada uno reaccionó de una manera distinta, ¿vale? Uno, por ejemplo, se quedó callado, que es muchas veces lo que hacemos cuando tenemos temor en nuestras vidas. Nos quedamos callados porque es como que si no digo lo que siento, y es como si no lo expreso, o si no lo cuento a nadie, o si no hablo, pues no está pasando, ¿no? Entonces muchas veces con el temor nos quedamos callados. Si no lo digo, no lo existo. Si no nombro esto que me está pasando, quizá pasa de largo. Otro, a lo mejor, se queda paralizado. Ante el tomar la decisión, te quedas paralizado y no haces nada. Simplemente dejas que todo pase por delante de ti, ¿vale? Porque a veces nos aterra tomar una decisión y que esa decisión vaya mal. Y puede ser normal, ¿vale? Pero el hecho de decidir quedarse quieto y no hacer nada, ya estás tomando una decisión, que no voy a hacer nada. A lo mejor te pasa como el perro, que corres sin sentido para todos los lados, para arriba, para abajo, para arriba, y ladras y no sabes qué está pasando, ¿vale? Y mientras tampoco te has decantado por ninguna decisión porque el temor se ha apoderado de ti, ¿vale? Ahora, el miedo, el temor, tiene esa capacidad de acabar con nuestra toma de decisiones, que como hemos visto es importante y nos va a suceder. Va a haber decisiones más importantes o menos importantes. No sé si alguien aquí está en ese punto que tiene que tomar una decisión. Puede ser una decisión en tu ámbito espiritual, en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, ¿vale? Pero cuando el temor de manera incorrecta se pone de por medio, probablemente nos decantemos por la decisión equivocada. Y en la Biblia hay 1.000.000 de versículos que nos dicen que no temamos. Vamos a leer Isaías 41:10 y Josué 1:9. Nos encontramos con un montón de promesas de aliento del Señor, de palabras, ¿vale? Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y estas son promesas, cada uno tiene sus promesas personales que el Señor le ha dado, ¿no? Pero que en momentos de dificultad nos puede dar aliento, ¿vale? Ahora, hay un temor, hay un tipo de temor que la Biblia sí que nos recomienda y tiene mucho más que ver con la toma de decisiones de lo que parece, ¿vale? Quiero que leamos Proverbios 1:7. Es un versículo muy famoso que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿vale? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, quiero que teniendo este versículo en mente, volvamos a la historia que hemos visto de Génesis, un poco más adelante, en el Génesis 3:6.
Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, para Eva, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y vuelvo a Proverbios 1:7 y leo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, Eva tomó una decisión que a sus ojos era justa para alcanzar la sabiduría. Ese árbol parecía agradable, parecía bueno, dice la Biblia, ¿no? Y para ella parecía una decisión razonable para alcanzar la sabiduría, pero se le olvidó que el primer principio de la sabiduría, como dice Proverbios, es el temor de Jehová. Ahora, ese temor no es un temor del que tú huyes, ¿vale? No es un temor que te aterra, es un tipo de temor que es diferente, es un temor que te da reverencia, es un temor de respeto, ¿vale? Que vamos a ver ahora un poco más en profundidad para entenderlo. Y el tema del temor de Dios, hay 1.000.000 de versículos, en los Salmos David hablaba mucho del temor de Dios. A mí personalmente me gusta mucho porque en los momentos en los que yo me he encontrado más alejado de Dios, el Señor siempre me ha recordado sobre el temor de Él, sobre has perdido el temor. Ahora, quiero que leamos una historia para entender qué características tiene una persona o un pueblo o una iglesia que teme al Señor. Y vamos a leer Génesis 20. Para situarnos en contexto, aquí había pasado ya la destrucción de Sodoma y Gomorra y se encuentra Abraham viajando con su mujer, ¿vale? Entonces vamos a leer 21. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces nos encontramos a Abraham que está viajando con su mujer y llegan a la tierra de Gerar, donde Abimelec es el rey. Entonces a Abraham se le ocurre la genial idea de decir que Sara no es su mujer, sino que es su hermana. Entonces el rey dice, pues a ver la hermana, ¿no? Versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y llorará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Entonces, ya vemos muchas cosas aquí, ¿no? Pero lo primero es que el Señor advierte a Abimelec, ¿vale? Y Abimelec y su pueblo sí era un pueblo que temía al Señor y tenían temor de Dios, ¿vale? Seguimos en el 8, dice, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Dice que y temieron los hombres en gran manera. El 9, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Vale? Abraham dijo, yo no sé qué me voy a encontrar aquí, yo no sé qué tipo de gente es esta, yo no sé qué tipo de rey es este. Entonces, por si acaso, voy a decir que Sara es mi mujer, ¿vale? Ahora, el pobre Abimelec no tenía la culpa de nada, porque él no sabía nada. Y le dice, Señor, pero si yo he hecho esto desde tú conoces mi corazón, yo no sabía nada, ¿vale? Dice 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Bueno, aquí se pone un poco turbia la cosa, porque resulta que la verdad que sí era su medio hermana, ¿vale? O sea, era una medio mentira de Abraham, pero aún así sigue siendo bastante turbio. 13, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo les dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es.
Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelec le dijo: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. El 17 dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Vale? Hay muchas cosas aquí que me llaman la atención, pero quiero que nos centremos en Abimelec y en la decisión que él tuvo que tomar. Y aparte de lo curioso de cómo Dios hace las cosas, que a pesar de ser Abraham el que había liado todo, va luego y le pide a Abraham que ore por Abimelec, ¿no? Entonces, Dios puso delante de Abimelec las dos decisiones: quedarse con Sara, más la muerte, o devolverse a Abraham y la vida. Y realmente es verdad, o sea, Abimelec no había hecho nada malo en sí, según la información que él tenía, ¿vale? Pero como Abimelec tenía temor de Dios, Dios le advierte y Dios habla: hey, está pasando esto ahora mismo en tu vida, tienes que hacer esto, o tienes que decir, porque Dios habla. Ahora, Abimelec tenía temor de Dios y todo el pueblo tenía temor de Dios, lo dice. Cuando le contó a la gente de su corte lo que pasaba, dice que ellos temieron en gran manera. Y tener temor de Dios también es creerle, aunque tengas la culpa o no, aunque parezca razonable ante tus ojos o a nivel natural lo que está pasando, ¿vale? Ahora, por esto Proverbios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque el temor de Dios te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Abimelec tenía temor de Dios, el Señor le habló, el Señor le advirtió: hey, está pasando esto. Y él pudo tomar la decisión correcta, ¿vale? Por eso es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿qué más cosas vemos viendo esta historia? Vemos que Abraham no era perfecto. Abraham, que es el padre de la fe, que es un personaje para todos nosotros referencia de la Biblia. Ahora, Abraham no era perfecto. Vemos a Abraham que clamaba por Lot y Dios escuchó su oración, salvó a Lot, salvó a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero luego vemos a un Abraham que huye a Egipto porque no le cree a Dios, ¿vale? Entonces vemos un Abraham imperfecto, pero me encanta ver las debilidades, por así decirlo, también de todos estos personajes, porque por eso la Biblia dice que Abraham no tenía nada de lo que jactarse delante de Dios, porque por obras Abraham no tenía nada de lo que jactarse al Señor, ¿vale? Abraham no se ganó nada de lo que recibió. El trabajo que hizo Abraham fue creer, pero no trabajó por ello. Cuando llega el día 28, 29 del mes, no sé qué día te paga tu jefe, o quizá más el día 4, día 5, eso ya cada uno, ¿vale? Y llega la notificación del banco de: ha recibido una transferencia a bono de nómina, tal. Tú no dices: qué regalo más bueno, ¿y esto de dónde habrá salido? ¿No? Tú dices: he trabajado como un desgraciado 40 horas a la semana, ¿vale? Y tú trabajas por algo y recibes la recompensa. Pero en el caso de Abraham, Abraham no había trabajado por nada, no tenía nada de lo que jactarse delante de Dios. Dios, dame esto porque yo he hecho esto, ¿vale? Abraham lo que tuvo que hacer es creer. Dios dio la promesa a Abraham, hey, va a pasar esto y tú solo tienes que creer. Y el que cumple la promesa no es Abraham, es Dios. Lo que Abraham hizo fue creer, ¿vale? Y me gusta mucho esto que se hace ahora en las prédicas de analizar las raíces de las palabras y lo que viene. Entonces lo voy a hacer porque me gusta mucho. Y quiero leer de Proverbios 1:7. Hay otra versión, no sé decir cuál es, pero lo tengo apuntado aquí, que en vez de decir que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice que respetar al Señor es el principio del saber, ¿vale? Respetar al Señor es el principio del saber. Ahora, vámonos al latín. En el latín la palabra respeto está formada, creo que se escribe respectus, ¿vale? O respect, como estos de la Champions, respect. Y son dos raíces, re y spectus. Ahora, la raíz spectus es todo lo que está relacionado con mirar, todo lo que viene de espía, espejo, espectador, ¿vale? Esa es la raíz de spectus, en respeto, de mirar. Y el re significa repetición, que lo usamos en muchas palabras, ¿vale? Entonces, nos encontramos la repetición de mirar, es decir, de no perder de vista. Ahora, para entender
¿qué relación tiene esto con el temor de Dios? Quiero contaros la segunda parte de la historia de los ladrones. Después de ver que ya habían venido 3 veces, decidimos coger otro perro, pues para hacerlo un poco. Entonces ahora tenemos 2 perros, ¿vale? Que pesan como 70 kilos, son mastines españoles así de grandes. Entonces, pues tocaba hacer como la revisión anual de todas las alarmas del local y tal. Y vino el hombre de Securitas que venía a hacer pues toda la revisión. Y cuando tú llegas a la finca, te encuentras un cartel enorme que pone perro peligroso, cuidado. Y debajo pone llamar al timbre y esperar. Pues como en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, la puerta antes, por eso nos venían a robar, era muy endeble. Si tú realmente empujabas fuerte con el coche o con el hombro, la puerta cedía, ¿vale? Entonces este hombre llamó y pues a lo mejor yo estaba con los auriculares, el otro soldando, tal, y no nos enteramos. Y no se le ocurrió una mejor idea que empezar a darle patadas a la puerta, así, ¡pa! ¡Pa! Entonces, claro, en ese momento el perro hizo y bajó corriendo a la puerta. Entonces el hombre este forzó la puerta, porque tenemos cámaras y lo vimos en la cámara, y entró a la finca. ¿Qué pasó? Que en cuanto puso un pie en la finca, se encontró de frente el perro. Por suerte del Señor, y lo digo de verdad, el hombre tenía una escalera que la puso así enfrente porque el perro se le abalanzó encima, ¿vale? Y el hombre así peleando con la escalera hasta que escuchamos el timbre no lo escuchamos, pero los gritos del hombre se escucharon en la parcela de al lado, ¿vale? Escuchamos los gritos y bajamos corriendo y claro, estaba el pobre hombre en el suelo y el perro encima de él que se lo quería merendar, ¿vale? Entonces, claro, pero yo le dije al señor caballero, ¿pero usted no ha visto el cartel de llamar y esperar y que hay un perro peligroso? El tipo entró como si fuera su casa, que es el colmo porque es el de Securitas. Entonces, bueno, en fin. Ahora, después de todo esto, este hombre tenía que hacer su trabajo, es decir, había venido a trabajar. Así que yo le dije, bueno, no se preocupe, que yo guardo al perro y ya puede usted hacer su trabajo. Entonces, os podéis imaginar la siguiente media hora de ese hombre cómo fue. O sea, miraba la alarma y cada 2 segundos hacía así. Entonces, iba a la siguiente puerta y estaba así todo el rato, ¿vale? Entonces, ese hombre lo pasó mal. Terminó de trabajar y encima había dejado su coche fuera de la finca. Y del edificio a la puerta a lo mejor hay 500 metros. Entonces tenía que volver a bajar. El pobre hombre cogió su escalera así y empezó a caminar hacia la puerta y se pasó, tardó en bajar 10 minutos así dando vueltas para todos los lados porque el pobre hombre estaba aterrado. La verdad que es una situación seria, ¿no? Entonces, de la misma manera que este hombre estaba bajando así, mirando para todos los lados, porque ese hombre verdaderamente tenía un temor abismal por el perro, ¿vale? Eso es cuando la Biblia se refiere el respect, el mirar una y otra vez. Eso es el temor de Dios, que tú vas caminando en tu vida, mirando a tu alrededor, no con temor de miedo, sino mirando a tu alrededor, siendo consciente de la presencia de Dios en tu vida. Que cada paso que tú des, que cada 2 segundos, tú estés mirando atrás, estés mirando a tu alrededor para ser consciente de que la presencia de Dios está ahí, ¿vale? De la misma manera que si vas conduciendo y vas a hacer la pirula y te aseguras que no hay ninguna lucecita azul por tu alrededor de la policía, así, y miras 80 veces y ya haces la pirula, ¿vale? De la misma manera que cuando aparcas en el centro y no estás seguro si puedes aparcar, miras la señal del horario y tal 10.000 veces. O cuando vas a ver algo en el móvil que no deberías ver y miras así, a ver si hay alguien alrededor, que no haya nadie que me esté viendo de rojo desde la escalera, que no se vea en diagonal lo que estoy viendo en el móvil. O cuando vas a hablar mal de alguien y te aseguras que no esté por aquí, a ver que no me oiga. De esa misma manera que miramos, eso es tener temor de Dios, pero no de miedo, sino de ser consciente que Dios está con nosotros, que Dios me ve, ¿vale? Mirar reiteradamente para asegurarme que Dios está conmigo. Porque hay muchas frases que reflejan esto. Hay una frase que se dice mucho aquí en España que es: y no te digo lo que pienso por respeto a tu padre. Cuando te dicen eso, por respeto a tu padre es, porque si tu padre estuviera aquí enfrente, yo no te voy a decir esto, ¿vale? Es esa clase de respeto, ¿vale? Ahora, si tuviera que dar una definición, de dejarlo definido, diría que el temor de Dios es la conciencia constante de su presencia en tu vida. Ahora, hay una línea muy delgada entre esa reverencia y ese respeto y ese miedo, ¿vale? No es estar constantemente
sabiendo que Dios está en mi vida para no hacer lo malo. Ese tipo de mentalidad es errónea. Yo no sé qué imagen tienes tú de Dios. Creo que cada uno, lo queramos o no, ese pequeño fariseo que nos maneja, nos hace tener una imagen de Dios u otra. Hay gente que para ellos Dios es como Santa Claus. Es un señor así mayor, con la barba blanca, así quizá con un poco de tripa, que se ríe, ¿no? Y que trae regalos para todo el mundo. Hay gente que para ellos Dios es eso. Quizá para ti Dios es como el policía del pecado, que literalmente es como el perro que está esperando para asaltarte y viendo cuándo vas a pecar y cuándo lo has hecho mal. Y hay gente que piensa que Dios es así, ¿vale? O quizá para ti Dios es un amuleto de la suerte, mi Diosito que me cuida, que me guarda. O quizá te lo imaginas con una soga de juez y su martillo. No sé qué imagen tienes tú de Dios. Cada uno tiene una imagen distinta de Dios, ¿vale? Pero hay una cosa que sí sé y que lo vemos hoy en día en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, es que hoy en día no hay ningún tipo de temor de Dios. La gente vive, o sea, lo de ser consciente de la presencia de Dios en tu vida no existe en ningún lugar. La gente vive la vida a su manera para satisfacerse a ellos mismos, ¿vale? Y no hay ningún tipo de temor de Dios. Yo he intentado, por ejemplo, compartirle a mis amigos de la universidad, no sé si alguno va a estar viendo esto, a diestra y siniestra, han venido a CCI, los he sentado con mi madre, han venido descubriendo la verdad, ¿vale? Y nunca nada, y nos tenemos en redes, nos tenemos en contacto, ellos me dan me gusta a todas las cosas, me comentan los vídeos, y hace unos meses subí un vídeo evangelístico a mi perfil de Instagram, y yo dije, bueno, pues yo que sé, poco a poco, si es que cualquiera... el vídeo tuvo muchas views, tal, y de todos mis compañeros de la universidad no hubo ni un me gusta, ni un comentario. Y yo sé que lo han visto, pero yo sé que a ellos les confronta porque tienen que dejar su manera de vivir, tienen que dejar todo lo que están haciendo, y en el fondo lo saben, pero si lo ignoran y lo pasan de largo, pues ya está, ¿no? Entonces, pero eso me demuestra que no hay ningún tipo de temor por Dios hoy en día, absolutamente ninguno, ¿vale? Ahora, aquí en la iglesia, creo que la iglesia es un buen medio. Es difícil identificar el ego en la iglesia, ¿vale? Pero es un buen medio para ver muchas cosas. Como pasamos mucho tiempo juntos en diferentes ministerios, ¿no? Servimos en un ministerio, a lo mejor tenemos choques con otras personas. No voy a poner ejemplos, pero creo que todo el mundo sabe. Ahora, aquí dentro de la iglesia, tú puedes tener una buena conducta que esté impulsada por el ego, ¿vale? Y el único que puede saber eso es el Señor. El único que conoce el corazón es el Señor. Pero puede ser tu manera de vestir. O sea, pregúntate, ¿por qué te vistes como te vistes? Puede ser para que me vean, puede ser diferentes motivos. Mi manera de alabar. ¿Por qué alabo como alabo? Pero son preguntas para que cada uno se autoexamine. ¿Por qué alabo como alabo? ¿Lo hago realmente por Dios? ¿Lo hago por los demás? Mi manera de hablar, ¿cómo es mi manera de hablar? ¿Es la misma en la iglesia que dentro de la iglesia? ¿Estoy siendo consciente de la presencia de Dios en mi vida? Es en todo momento, no es solo cuando estoy dentro de la iglesia, ¿vale? Porque la realidad es que aquí, estando aquí, es fácil buscar a Dios. Es fácil buscar a Dios cuando estoy en un salón en el que aparentemente todo el mundo busca de Dios, cuando hay música, tenemos momentos preciosos, vemos la palabra, y aquí es fácil buscar a Dios un viernes, un domingo, ¿vale? Pero por eso el Señor dice, hey, cierra la puerta y en lo secreto búscame. Porque buscas a Dios después del domingo, ¿cómo es tu rutina de un día normal entre semana? ¿Vale? Entonces, aquí en la iglesia podemos tener muchas buenas conductas que aparentemente son buenas, pero el motivo que los impulsa puede ser el ego, ¿vale? Y hay muchos personajes en la Biblia que me encantan, que me gustan, pero uno de ellos es Pablo. Está peleándose el número 1 con David en mi lista de favoritos, ¿vale? Pero Pablo no era, por así decirlo, un don nadie. Pablo no era un pescador de por ahí. Pablo no era un publicano, no era un mercader cualquiera, ¿vale? Pablo era un estudioso. Pablo era docto, había estudiado con los mejores rabinos, ¿vale? Pablo tenía la nacionalidad romana. Porque muchos de los contextos que vemos y que estudiamos en las cartas de Pablo, hay que entender la diferencia que había entre los romanos
y entre los judíos. ¿Por qué Pablo habla tanto de que el evangelio es para todos? Es para los gentiles y también para los judíos, ¿vale? Pablo tenía la nacionalidad romana, era el más dotado, ¿vale? Tenía más razones que cualquiera para sentirse orgulloso. Ahora, también la Biblia nos enseña que Pablo tenía un aguijón. Hay muchas especulaciones sobre qué era el aguijón de Pablo, ¿vale? Pero nos podemos quedar con que el aguijón es una situación externa a cada uno de nosotros que revela nuestra incapacidad, que revela nuestra debilidad y nos hace ver que necesitamos al Señor más y más, ¿no? Ahora, vemos la carta de Filipenses. En Filipenses, Pablo ya era una persona madura en la fe, ¿vale? Pablo no era como, bueno, acaba de tener su encuentro con el Señor, se acaba de convertir. No, vemos en Filipenses Pablo ya había hecho su ministerio, ya tenía su recorrido, ¿vale? No era un principiante. Y cuando hablamos de Pablo, pues a veces el gran hombre de la fe, de las grandes hazañas, de todo lo que hacía, pero cuando vemos verdaderamente lo que Pablo escribía en sus cartas, le vemos muchas más veces con el agua aquí al cuello que caminando sobre las aguas como Jesús, ¿vale? Pablo dice, he pasado frío, he pasado hambre, peligros en los caminos, peligros en las ciudades, peligros dentro, peligro fuera, ¿vale? Y a veces leemos estas cartas de Filipenses, que, wow, son preciosas, y vemos, por ejemplo, en Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, regocijaos en el Señor siempre. Y dice Pablo, otra vez digo, regocijaos. Y parece que Pablo escribió esto desde su oficina, así, con los pies encima de la mesa, tomándose una Coca-Cola o lo que bebieran en esa época, ¿vale? Ey, pero Pablo escribió esto desde la cárcel. Estaba atado con grilletes y tenía frío. De hecho, le dijo a Timoteo, ey, cuando puedas, tráete una manta, que es que aquí hace frío. Pero Pablo decía, regocijaos en el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía, si alguien tiene motivos para gloriarse, si alguien cree que puede gloriarse, hey, yo más, mirad mi historial, mirad todo, circuncidado, romano, estudioso, docto, había estudiado con los mejores. Pablo tenía todo el currículum para ser el mejor, pero ahí estaba, en la cárcel, con los grilletes, pasando frío y pasando hambre. Y dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y si hacemos un ejercicio de introspección, después de leer esto, creo que muchos cristianos nos encontramos hurgando en la basura. Y no sé cuál es tu basura, pero Pablo dice, yo lo he perdido todo. Y todo lo demás lo tengo por basura por ganar a Cristo, ¿vale? Y nos encontramos cristianos persiguiendo cosas que Dios dice, hey, es que esto es basura, esto no es lo importante. Lo importante es buscarle a Él. Y entonces, me gustaría que hiciéramos cada uno un ejercicio de introspección. ¿Qué estoy buscando verdaderamente? ¿Me encuentro ahora mismo hurgando en la basura? Y el ego nos va a jugar muchas malas pasadas, porque todos, absolutamente todos, tenemos ego, ¿vale? Y Isaías hablaba y luego Jesús lo repitió y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿vale? Aquí este es el sitio perfecto y más gente como yo que hemos crecido en la iglesia desde pequeños, somos fariseos expertos tú no puedes aparentar a mí mismo si yo estoy bien, si yo estoy mal, cuál es la situación en mi vida, porque yo sé aparentar perfectamente, sé decir las palabras correctas, sé estar de la manera correcta porque me he criado en la iglesia, pero el único que puede ver verdaderamente mi corazón y tu corazón es el Señor, ¿vale? Y lo que he dicho antes, aquí es fácil buscar a Dios o aparentar que busco a Dios, pero ¿qué pasa en mi vida de lunes a jueves o de lunes a viernes? Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el corazón es lo único que le vamos a poder presentar a Dios el día que estemos cara a cara con Él. Y desde que nos convertimos, el proceso en el que Dios nos va curando, en el que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, el proceso de santificación en el que estamos cada uno dura toda la vida. No hay ningún momento en la vida cristiana que hemos completado nuestro proceso de santificación. Eso dura toda la vida, desde ahora hasta que nos muramos. El Señor va trabajando en nosotros y el día que nos presentemos delante de Él,
lo único que le vas a poder presentar es tu corazón. Quizá las cosas que estás persiguiendo aquí, que Dios dice, es que para mí son basura, ¿no lo ves? No te vas a poder llevar nada allá arriba, simplemente el corazón. Y yo sé que de mi corazón no sale nada bueno. O sea, yo veo las cosas que salen de mi corazón y digo, Señor, haz algo, porque lo que sale de mi corazón es malo. Ahora, si tú estás viviendo en pecado conscientemente, quizá ahí sí deberías tener miedo, porque no miedo a Dios, pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Satanás es pagador, Satanás cumple y la nómina llega. Si tú has trabajado para él, tu nómina te va a llegar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La diferencia con Dios es que Dios no es pagador, porque no podemos trabajar lo suficiente como para ganarnos lo que Dios nos da. Dios es dador, Dios no es pagador. Puedes hacer todas las obras que quieras, puedes ser la mejor persona del mundo, que no vas a poder conseguir esa nómina que Dios da porque no hay trabajo suficiente que la pueda conseguir. Y subió un vídeo Ceci Barcelona hace unas semanas evangelizando en la calle, como que se hizo como medio viral, ¿no? Tenía ahí sus miles de reproducciones y me entretuve leyendo los comentarios y viendo cada tontería, porque son tonterías lo que la gente escribe, ¿no? Había gente que dice, claro, es que al cielo no se puede entrar con pecado, por eso tienes que ir un ratito al purgatorio para purificarte. Y yo, claro que al cielo no se puede entrar con pecado. Dios odia el pecado, Dios no soporta el pecado. Pero lo que nos limpia del pecado es lo que hizo Jesús en la cruz, no es ningún purgatorio, no hay tiempo suficiente en ningún purgatorio que pueda pagar esa condena. O la Madre de Dios nunca pecó. Y lees comentarios que dices, tío, la gente está verdaderamente muy perdida. Había otro que decía que nosotros participamos de la gloria de Dios por medio de los sacramentos. Participamos por la gloria de Dios por medio de la gracia, porque es por gracia. Y Pablo decía, es por gracia, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Porque el Señor sabe cómo es el ser humano, sabe cómo es nuestro corazón, sabe cómo es nuestro orgullo. Y a la mínima, incluso hay gente que se puede jactar de, hey, yo he creído en Dios, sé que soy salvo por fe, pero bueno, yo también he tomado la decisión de creer. Y se pueden jactar de eso, ¿no? Pero no es por obras, sino que es por fe, para que ningún hombre se gloríe, porque ninguno es bueno. Solo hay uno bueno, y ese fue Jesús. Ahora, si estás aquí sentado y tienes la oportunidad de escuchar, me encanta que en todas las enseñanzas de Jesús hablaba por parábolas de cosas cotidianas que todos entendían, para que todos pudieran comprender de la época, la parábola del sembrador, por ejemplo. Pero siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿vale? Y estamos aquí hoy y tú tienes la oportunidad de escuchar. Y estaba leyendo en mi devocional personal Jeremías, y quiero leer Jeremías capítulo 7, del 21 al 24. Entonces el Señor manda a Jeremías a que se ponga ahí en la puerta del templo a gritar a todo pulmón y a hablarle al pueblo de Israel. Entonces dice Jeremías, me lo imagino ahí puesto en la puerta del templo, gritando, intentando no quedarse afónico. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Ahora, ¿por qué dice esto Jeremías? Había una diferencia entre el holocausto y el sacrificio. Cuando la gente ofrecía el holocausto, todo lo que daban, el cordero, por ejemplo, era consumido entero en el fuego del altar para el sacrificio. En cambio, cuando ofrecían un sacrificio que no era de holocausto, había una parte que era ofrecida a Dios y otra parte era para el alimento, para comer pues, de los sacerdotes o de quien fuera, ¿vale? Entonces Dios dice, hey, ¿sabéis qué? Vuestros holocaustos, que iban a ser todos para mí, que iba a ser todo consumido, añadidlo sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Dios estaba diciendo como, no os preocupéis en desperdiciar eso, porque lo que estáis haciendo verdaderamente no me agrada. El 22 dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, ¿qué les mandó? Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces Dios dice, hey, pero todos estos sacrificios, todo esto que hacéis está muy bien, pero
Lo que yo he mandado es escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y en el hebreo me gusta porque esta palabra que se usa, igual cuando habéis escuchado el Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, esas palabras que le dice el Señor a su pueblo en Deuteronomio, el verbo Shema en hebreo tiene doble significado, es escuchar y obedecer. Porque a veces nos quedamos solo en el primer paso. Y yo me he dado cuenta que a veces buscamos como fórmulas secretas o esperamos el día que escuche la prédica que va a cambiar mi vida y va a solucionar mis problemas. El día que escuche esa prédica y me den cuál es la clave para salir de esta situación en mi vida, cuál es la clave para terminar con esta adicción que tengo, cuál es la clave para... Y estamos esperando como el que esperaba el milagro en el estanque de Bethesda, ¿vale? Pero cuando me encuentro con todas estas cosas que decía Jeremías, que decía Dios al pueblo, que decía Jesús, decía escuchad. Y el Shema es, hey, escucha y obedece. Y a veces creo que es mucho más sencillo y es un trabajo de paciencia, es un trabajo que toma tiempo, pero creo que la clave es escuchar y obedecer. Y si estamos aquí hoy y tú estás aquí sentado, tienes la oportunidad de escuchar y luego de obedecer, ¿vale? Y de caminar nuestra vida siendo conscientes de la presencia de Dios en ella, ¿vale? Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y me gustaría que oráramos hoy, para terminar,